Bueno, mi nombre es Ricardo Delgado, soy sacerdote diocesano hace 34 años y pertenezco a la diócesis de Caraballo, en el cono norte de Lima. Y mi amistad con Jorge data de que era jovencito. ¿Cuántos años tienes tú? 25. Exacto, yo también tuve 25 años cuando conocí por primera vez a Jorge. Y lo conocí gracias a un amigo que me dijo, oye, ¿te gustaría conocer al padre Jorge? Sí, pues le digo, vamos. Me llevó a su casita que tenía en el Rímac, recuerdo. Un almuerzo, conversamos un rato y ya llegaba lo del almuerzo y yo veía que no había nada en la cocina. Yo pensé que íbamos a ir a un restaurante, algo así. La cuestión que Jorge en un momento me dice, coge esa olla que está allí, la otra olla, 2 ollitas y las metió en una bolsa. Vamos, me dijo. Y fuimos los 3 a un comedor por allí. Pero lo que me llamó la atención en el camino fue que un niñito de unos 11, 12 años le gritó, ¡Jorge! Y Jorge, hola, ¿qué tal? Íbamos caminando una señora, Jorge, ¿qué tal? Hola. Llegamos al comedor, era Jorge, simplemente Jorge. Algo que para mí fue chocante porque nunca había llamado a un padre por su nombre, siempre como padre. Y es más, yo también iba a ser padre, entonces no me hubiera gustado que me digan Ricardo por ahí. O sea, otra cosa. Eso me impactó mucho y aprendí la simplicidad de su vida, la sencillez de su corazón y esa cercanía con la gente, ¿no? Una igualdad, una horizontalidad, un sacerdote cercano, amigo de la gente, yo diría un de tú a tú, un igual con los demás. No se quería distinguir por categorías, por su ser sacerdotal, no, era uno más en el barrio, en la comunidad. Ese fue mi primer encuentro con Jorge y mira, lo recuerdo hasta el día de hoy porque me impactó, era jovencito y sí, pues ya después en los años venideros que lo conocí, era ese, pues, ¿no? Y él estaba joven también, tendría pues que 40 y tantos años, ¿no? Pero con gusto, con alegría, sobre todo con mucha sencillez de corazón. Mira, yo he tenido distintos momentos en mi vida que he estado cerca a él o él ha estado cerca a mí. Recuerdo, por ejemplo, que me invitó a la semana pastoral que se llamaba Semana Teológica en el Colegio de Jesús en aquella época. Pero ¿cómo nació esto? Esto fue porque tú sabes que en las vicarías, al menos en la Vicaría Norte, hay escuelas de evangelización. Y que es en enero, ¿no? Todos los años. Y coincidimos allí, ¿no? Yo iba como profesor, a él lo invitaron también como profesor, y yo le dije, ¿qué haces tú acá? Si tú eres de San Juan del Lurigancho, y yo soy acá. No, me han invitado para dar un tema, unas charlas. Ah, muy bien. Terminó la charla y me dice, oye, ¿y no te gustaría apoyar en la Semana Teológica en los Colegios de Jesús? Ah, ya, le digo, ¿cómo no? Claro, ya vamos, pues. Y creo que sí, la semana era en febrero, si no me equivoco, en aquella época. Y claro, era algo masivo, a nivel nacional, hasta venían de otros países. O sea, algo muy bonito, muy profundo, con todo ese equipo de teólogos de la Teología de la Liberación de aquella época, ¿no? Entonces, poco a poco me fue introduciendo en ese ambiente, conociendo gente, y me puso como, digamos, asesor de aula, algo así, para conducir, ¿no? Después de la reflexión general, pasamos a los salones a hacer como la retroalimentación de lo escuchado, de lo compartido, y conversar con la gente, apuntalar los puntos teológicos. Era una experiencia muy bonita porque te encontrabas con gente de distintas regiones del país, ¿no? Y ahí yo veía algo que me marcó mucho,
era la familiaridad que él tenía con todos los laicos y los sacerdotes y religiosas a nivel nacional. O sea, no solamente era amigo de nosotros, sacerdotes de Lima, limeños, digamos, sino era amigo de un sacerdote que trabajaba por Puno, el otro en la selva, el otro en Cajamarca. Había muchos laicos que lo conocían. Fue algo impresionante para mí, porque normalmente uno como sacerdote se limita pues a su área, a su campo, ¿no? A su zona. Él no, era amplio para todos. Entonces uno de esos días me agarra, me abraza y me dice: Ricardo, esta es mi familia, señalando a todos los laicos, a las religiosas, extranjeros, muchos de ellos, sacerdotes, religiosas. Esta es mi familia, con ellos camino yo por la vida, construyendo el reino con ellos. Y ahí pues me enteré de que sí, se iba a Yaviri, por allá, se iba tal vez a Huancayo, por la sierra, por la selva. O sea, gente de distintas zonas del país que había llegado llevando pues el mensaje, ¿no? Un sacerdote muy cercano con el pueblo, muy querido, y sobre todo una convicción que yo pude descubrir. Como una anécdota te lo cuento, ¿no? Que también me enseñó mucho, era que él un día me dice: vamos, porque había un retiro de sacerdote en Chosica, y me dice: ¿me puedes llevar en tu carro? Ya, le digo. Pero para esto él me había contado que le habían robado 2 carros. Un Volkswagen, se lo robaron un año, se compró otro Volkswagen, se lo volvieron a robar, y me dice: me he dado cuenta que Dios me está hablando y me está diciendo que no debo tener carro, que debo ser uno más entre la gente, en el micro, en el bus. Ya no quiero carro. Ya pues le digo: yo te llevo. Pero para esos días, coincidentemente, yo me había comprado un carro y estaba nuevo. Y me dio tanta vergüenza de decir: ¿y ahora qué hago? Jorge me va a ver mi carro nuevo, él está renunciando a carro, y yo, jovencito, aspirando a tener mi carro. Y tú sabes que un carro nuevo siempre impresiona, ¿no? Bueno, pues ya estaba hecho el trato, tenía que ir a recogerlo, lo recogí, y subió, nos íbamos a Chosica, y me dice: carro nuevo. Me dice: sí, le digo, sí me lo han dado ayer, antes de ayer. Está bien. Y claro, en eso comencé yo a conversar con él. Le digo: qué difícil es hacer una opción de vida coherente. Qué difícil es querer aspirar a algo que te marque el Evangelio y que tú poco a poco vas a ir construyendo en tu propia vida, ¿no? Y él me dijo, ahí están sus palabras sabias, ¿no? De maestro. Me dice: Ricardo, tú no puedes hacer la opción que yo he hecho. Tú no puedes hacer la opción que Gustavo Gutiérrez ha hecho. No. Cada uno hace su propia opción. El Señor te va a pedir cosas a ti que a mí no me ha pedido. El Señor me pide cosas a ti que a ti no te va a pedir. Son procesos, son vidas, es historia. Entonces tú no pretendes ser igual que yo, como yo no pretendo ser igual que otro. No, cada uno se descubre en el camino de la vida y lo que Dios realmente quiere para él. Yo sé que tú vas a hacer opciones. No, además, ya has hecho opciones en tu vida. El hacerte diocesano ya significa una opción, porque los diocesanos, ustedes saben, trabajamos con las parroquias, las comunidades, la gente más sencilla. Y si te mandan a una parroquia pobre, pues va a estar con gente pobre y sencilla. Esas son las opciones, ¿no? Poco a poco. No te desesperes. Más bien usa tu carrito para ayudar, para servir, te va a ayudar a evangelizar, poder ir para acá, para allá. Y entonces todo eso como que me enseñó, ¿no? Que es verdad, que en la vida uno va haciendo opciones y que las opciones te las marca el pueblo, te las marca Dios, y tú al final decides en este encuentro, ¿no? Entonces Jorge, en ese sentido, era un sacerdote muy coherente. Para mí su coherencia era palpable, era así tangible. Tuve la suerte de estar con él 3 retiros de una semana cada uno, solo los 2.
allá en los benedictinos, por Ñaña, Chaclacayo, por allá. Y me contó toda su historia, pues, ¿no? Porque como ya uno había escuchado quién era Jorge, entonces siempre había como ese deseo de conocerlo, de que te cuente sus historias ya mayor. Y ya pues tuve la suerte, la dicha de que él me contara toda su iniciación, digamos, en la teología, en el sacerdocio pobre, en la cercanía con la gente, cómo nació los grupos de sacerdotes diocesanos, con la misma ideología y pensamiento que él, y parte de su vida personal, ¿no? Allá su familia, todo esto. Y conforme me iba contando, ahí estaban sus opciones, pues, que él había hecho. Y creo que la primera opción que hizo, y me lo contaba con gracia, cuando él era sacerdote, ese jovencito, recién ordenado, y lo mandan a trabajar a una parroquia que en aquella época sería chacra, supongo, se llamaba las Tres Puertas, Tres Compuertas, algo así. Y dice que un día invita a su mamá, a su papá a almorzar y llegan con su carro, un carrote de lujo. Perdón, sí, y dejan un carro nuevo. Y le dicen, hijo, este es tu carro para ti. O sea, su mamá le había comprado un carro para el hijo. Y ella dijo, mamá, pero yo no puedo tener ese carro acá. Yo no puedo, no, te lo llevas. Te lo llevas, mamá, lo siento mucho. Pero hijito, es para ti, te lo he comprado porque mira, está lejos, la chacra, el campo está lejos. No, te lo lleva, mamá. Yo pienso que esa fue una de sus primeras renuncias. Pero ya él tenía, digamos, claro qué es lo que quería. O sea, no fue una añoranza ni un sufrimiento, ay, me quedo sin carro, yo acá, no. O sea, ya él había hecho su opción. Y si no me equivoco, las monjitas de Carlos de Foucauld fueron las que le ayudaron mucho a mirar a este Dios, a este Jesús pobre, a identificarse con él, a amarlo, a Jesús pobre y hacer su opción, ¿no? Y creo que ustedes como jóvenes en la vida te enseña, como que te va poniendo pasos para que tú mismo vayas descubriendo qué es lo que Dios quiere de ti. Tuvimos un retiro espiritual de los sacerdotes del Prado allá en Las Tortugas. Y en esas caminatas que estoy haciendo, entro a la capilla y lo encuentro a Jorge sentado, apoyado en la banca, orando. Y yo pensé que se había quedado dormido. Entonces me acerco despacito a mirarlo y realmente no estaba dormido. Me di cuenta que estaba orando, pero oraba, ¿cómo te puedo decir? Con una expresión, o sea, así de entrega, de sumisión. O sea, se notaba un hombre lleno de espíritu de Dios. En ese momento nomás lo pude captar, percibir como una persona orante, ¿ya? Muy espiritual. Y creo que una de sus características de su espiritualidad, yo lo vería así en dos cosas sencillas. La encarnación. O sea, él se sentía encarnado en un Cristo humilde, pobre y sencillo, encarnado en una historia de un pueblo al que iba a acompañar, y esa encarnación se proyectaba en sus trabajos, en su ministerio sacerdotal, en su acompañamiento. Él era un obsesionado por acompañar a los sacerdotes diocesanos. Quizá ustedes no saben que los sacerdotes diocesanos tenemos muchas limitaciones. Y él las conocía, ciertamente. Y muchas más limitaciones cuando estás a 5.000 metros de altura, cuando estás en la selva, en la provincia. En Lima también, pero menos. Entonces, él amaba tanto al sacerdote diocesano que lo buscaba.
para acompañarlo, para aconsejarlo, para estar con él. Y visitaba distintos pueblos, distintos sacerdotes, creo mis hermanos te habrán contado su experiencia, ¿no? Eso no hace cualquier sacerdote. Eso no lo hace cualquiera, ciertamente que no. O sea, tenemos tantas cosas que hacer que prácticamente es imposible para mí ir a visitar a un amigo en Tingo María. O sea, no. O sea, tiene que haber un deseo, una voluntad, un propósito bien concreto, una vocación de visitar, de acompañar y de reanimar pues al sacerdote caído, de levantarlo, a estar con él. Y por otro lado, los laicos. Los laicos también era una fuerza grande, una visión. Él era un visionario, una visión de decir la iglesia es laical. Los curas, sí, es verdad que somos importantes, pero más importantes son los laicos, que son mayoría y que son pues la base y la fuerza de nuestra iglesia, ¿no? Y por eso que tiene un montón de amigos laicos, ¿no? Gente que lo conoce, que lo quiere, pero esas dos fuerzas, digamos, el sacerdote diocesano y el laico. Ahora, ¿de dónde sale todo eso? De su encarnación con Jesús, sacerdote, Jesús pobre, Jesús amigo. Y él fue pues el que me trajo a mí al Prado, ¿no? Donde hay una espiritualidad diocesana marcada y centrada en el pesebre, el niño pobre, en la cruz, el Hijo sufriente, Jesús, y en la Eucaristía, el pan compartido con la gente. Entonces estos tres pilares eran espiritualidad para Jorge y lo es para mí hoy día también. Creo que su espiritualidad era un hombre de oración, ¿sí? Y también muy llegado a la gente. O sea, esa vida espiritual dirigida a la gente, la más sencilla, ¿no? Siempre buscaba los más marginados, los más pobres. Esa era su opción, pues, ¿no? Y así fue. Para mí, el Padre Jorge fue un instrumento de Dios, ¿no? Porque a través de él pude conocer a otro Jesús diferente del que yo había recibido hasta ese entonces. Pude conocer a otra iglesia diferente y pude conocer a esta agrupación, los sacerdotes del Prado. Entonces ha sido un instrumento de Dios. Ustedes saben que en nuestra vida nada es gratuito, nada es accidental, todo es providencial. Estamos en las manos de Dios, Dios dirige nuestra vida y va poniendo personas distintas, personas que te enseñan, que te indican, te acompañan, y este fue Jorge para mí. Y para la sociedad de nuestra iglesia limeña, siempre ha habido críticas hacia él, ha habido oposición, es verdad, pero pienso que eso más bien lo alimentaba para ser más convincente, más seguro y más terco, digamos, en lo que quiere, y sobre todo convencido de lo que está haciendo. O sea, no pienso que Jorge me he equivocado en mi opción o me he equivocado en lo que he creído. No, no, no. Él era un hombre de fe y creído en Dios y muy convencido de lo que quería. Ya sabía lo que significaba Cristo en su vida, qué iglesia quería, una iglesia humana, cercana, peregrina, servidora, samaritana, una iglesia de los pobres, y él tenía que hacerse uno más también, ¿no? Pero, por ejemplo, él decía, nosotros, por más que hagamos, nunca vamos a ser pobres como los pobres. Y por una sencilla razón, porque nosotros tenemos estudios. Una señora que vende papa en el mercado no tiene los estudios que yo tengo. Y por más que me ponga el mandil para vender papa, me ponga las sandalias para vender papa, me tire al suelo para vender papa, no seré igual que ellos. Pero lo importante es dónde está. No en querer imitar ni querer copiar, sino en que tú te vayas haciendo desde adentro pobre con el pobre. O sea, su espiritualidad era muy, muy profunda.
Y la sociedad de laicos, donde él se ha movido, lo recuerdan con cariño y sobre todo les ha marcado también esa espiritualidad. Al final nosotros como sacerdotes, tú sabes, León, que somos hombres de espíritu en medio de este mundo tan materialista, ahora tan tecnificado y tecnológico, pero el espíritu tiene que seguir actuando, viviendo. Algunas cosas no entendía ya del teléfono celular y nos llamaba para indicarles, pero estaba el espíritu de amor, de servicio, de caridad, de fraternidad, ¿no? Un Jorge humilde y sencillo, sacerdote de Dios, ¿sí? Murió en la paz de Dios. Y tuve la ocasión de, cuando vivía ya en sus últimos años en el asilo de desamparados, yo lo sacaba seguido. Lo sacaba a pasear, lo sacaba a visitar a sus amigos, lo sacaba al médico. Un día me dice, llévame por favor al dentista, para que me vea los dientes. Lo llevé a una chica de San Juan del Lurigancho que tenía su consultorio en Miraflores. Fue, se trató, lo vio y me dice, ven, vamos por acá. Me hace caminar 3 cuadras, 4 cuadras y me dice, esta es mi casa. Era mi casa. Aquí nací yo. Aquí he vivido toda mi juventud, mi niñez, ¿no? Ya, pero eran ya comerciales, tiendas, ¿no? Me dice, acá es tu casa. Sí, aquí en Miraflores, ¿no? Entonces, esa transportación, digamos, de dejar todo lo que tenía para adquirir otra riqueza, pues él lo veía con tanta naturalidad, ¿no? Es lo que se cumple el Evangelio, ¿no? Que vende todo lo que tiene para quedarse con la perla preciosa. Vendió todo vendió y se quedó con Cristo, se quedó con la iglesia pobre, con los amigos más sencillos. Ese fue su legado y su historia.